En este vídeo estudiaremos la continuidad, la existencia de derivadas direccionales y derivadas parciales y la diferenciabilidad de la función f que aparece en pantalla en el punto 0, 0. Observa que para nuestra función f, si tenemos que esto es el plano, evidentemente no está acotado, pero nosotros lo vamos a dibujar así. Tenemos aquí el 0, 0. Entonces, tenemos que la función, para valores distintos de 0, 0, vale 2xy partido x cuadrado más y cuadrado, en todos estos, todos los distintos de 0, 0, y en el 0, 0 la función vale, como vemos, 0. Para cualquier punto distinto de 0, 0, cualquiera que tomemos, existe un entorno de dicho punto, cualquiera, por ejemplo esto, encontramos un alrededor, un entorno, alrededor por todas partes de ese punto, que no contiene el 0, 0. Y por lo tanto, en todo ese entorno, la función vale 2xy partido de x cuadrado más y cuadrado. Una función racional, cociente de polinomios, que está perfectamente definida, y entonces es una función continua, es una función diferenciable también, y para calcular las derivadas parciales, pues podremos derivar respecto a la x, respecto de la y, a partir de esa expresión, y podremos calcular las derivadas direccionales, por ejemplo, a partir de la diferencial en dicho punto. Sin embargo, en el punto 0, 0, como vemos, cualquier entorno que cojamos, cualquier alrededor por todas partes, siempre va a contener puntos distintos del 0, 0, donde la función valdrá esto de aquí, y cambia la expresión en 0, 0 vale 0. Luego, aquí no nos valdría el argumento anterior para estudiar la continuidad, diferenciabilidad, que se obtenía en el otro caso inmediatamente, y para cálculo de derivadas parciales, pues tampoco podemos hacerlo de esa forma, hay que hacerlo por definición. Entonces vamos a empezar por la continuidad. Y para ello, como siempre, hay que demostrar que la función vale lo que tiene que valer. Se tiene que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es igual a f de 0, 0. Bueno, nosotros sabemos que f de 0, 0 es 0. Luego queremos demostrar si el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es 0. Entonces, para calcular este límite, pues como siempre, empezamos por los límites iterados. Podremos hacerlo directamente en coordenadas polares, pero yo voy a hacer el procedimiento iterados, después límites direccionales y después coordenadas polares, si no llego antes a que no existe el límite. Entonces, vamos a calcular los límites iterados en primer lugar. Y para ello, pues ya sabes, son Lxy y Lix. Lxy es calcular primero el límite cuando x tiende a 0 y después cuando y tiende a 0. Lix, primero cuando y tiende a 0, después cuando x tiende a 0. O sea, calcular límites iterados es calcular dos límites de funciones reales, de variable real. Entonces, Lxy, primero calculamos el límite cuando x y cuando x tiende a 0 de f de xy. Y una vez hemos hecho esto, calculamos el límite cuando y, en segundo lugar, tiende a 0. Esto sería el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de f de xy. Aquí razonemos. X tiende a 0 significa que x es muy próximo a 0 sin ser 0, como siempre cuando calculamos límites. X es
Por lo tanto, muy próximo a 0 sin ser 0 es distinto de 0. Luego, si x es distinto de 0, pues yo para f de xy, sea cual sea el i, voy a tener que f de xy va a ser distinto de 0 porque x es distinto de 0. Y por lo tanto, la expresión que debo escoger es esta de aquí. Ya sé que tú lo coges directamente, pero no hay que actuar mecánicamente, sino que hay que pensar. De hecho, lo vamos a comprobar que hay que pensar en este ejercicio, porque va a surgir alguna situación extraña que vamos a tener que analizar. Entonces sería 2xy partido de x cuadrado más y cuadrado. Ahora, aquí calculamos el límite cuando x tiende a 0, suponiendo que la y es una constante. Después ya llegará lo de la y. Entonces el límite de una función racional, ya sabes que lo que haces es sustituir. Si todo va bien, ese es el resultado del límite, y si te surge pues algo extraño, pues habrá que pensar. Una indeterminación o un denominador 0, pues eso habría que pensar. Entonces sustituimos a ver si todo va bien y por continuidad obtenemos el valor del límite. X tiende a 0, entonces x es muy próximo a 0, sustituimos la x por 0. Por continuidad, 0 al cuadrado más y al cuadrado. Y esto te quedaría el límite cuando y tiende a 0 de, operamos 2 por 0 por y, pues 0, partido de y al cuadrado. Ojito, ahora tenemos el límite cuando y tiende a 0 de esto, de 0 partido de y al cuadrado. Pero antes de calcular un límite, mira de qué vas a calcular un límite. Observa que tienes 0 partido de y cuadrado. Como calcularos un límite, lo que sí que sabes es que y es muy próximo a 0 sin ser 0. Por lo tanto, 0 partido de y cuadrado es 0 partido algo distinto de 0. Aunque sea muy próximo a 0, es distinto de 0. Luego 0 partido de y cuadrado, 0 dividido entre algo distinto de 0 te da 0. Luego esto es el límite cuando y tiende a 0 de 0, y el límite cuando y tiende a 0 de 0, que se aproxima a 0 cuando y tiende a 0. Pues 0 siempre es 0, sea lo que sea la y. Esto te queda 0. Ya tenemos ese primer límite iterado. Para lo otro, pues razonamos de la misma forma. Primero calcularíamos el límite ix cuando y tiende a 0, después cuando x tiende a 0 de f de xy. De la misma forma, esto te quedaría el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0 de f de xy, como y tiende a 0 y es muy próximo a 0 sin ser 0, luego xy es distinto de 0, 0 porque y es distinto de 0. Como xy es distinto de 0, 0, sustituiríamos en esta expresión que tenemos aquí arriba. (2xy) partido de x cuadrado más y cuadrado. Perfecto. Entonces, vamos a hacer este límite, el límite cuando x tiende a 0 después. Entonces ese límite, pues por continuidad, sustituimos. Si todo funciona bien, pues el resultado será el límite, en otro caso, a pensar. 2x y tiende a 0, la y la sustituimos por 0, partido de x cuadrado más 0 al cuadrado. Esto te quedaría el límite cuando x tiende a 0, análogo a lo de arriba. 2x por 0 es 0, partido de x al cuadrado, x tiende a 0, x es muy próximo a 0 sin ser 0, luego 0 partido de x al cuadrado, 0 dividido entre algo distinto de 0 te da 0. Límite cuando x tiende a 0 de 0, y eso es 0. Luego, ambos iterados te dan 0. Si hubiéramos obtenido dos iterados distintos, automáticamente nos existiría el límite. Si alguno de los iterados te hubiera dado infinito, no hubiera existido, no hubiéramos obtenido ninguna información. Si ambos iterados te dan el mismo resultado, de ahí se obtiene el candidato al límite. Entonces, de los límites iterados se tiene que el candidato único a límite cuando x y tiende a 0, 0 de f de xy es 0. No puede ser otra cosa, porque los iterados han coincidido, en ese caso el candidato es ese valor común. Perfecto. Y entonces vamos a pasar ya a los límites direccionales. Voy a borrar esto de la derecha, así que si quieres repasarlo pulsa pausa, borro. Y bueno, los límites direccionales vamos en plan destroyer. Eso significa que vamos
como ya tenemos el candidato, pues vamos a ver si con los direccionales obtenemos que no existe el límite. Si no obtenemos eso, ya pasaremos a polares y ahí razonaremos. Entonces, límites direccionales. Como vamos en pan de que no exista el límite, buscando a ver si no existe el límite y acabamos, hay que buscar una dirección de forma que haya conflicto. Entonces esa dirección, bueno, la expresión como xy tiende a 0, 0, xy es muy próximo a 0, 0 sin ser 0, la expresión que tomamos es esta de aquí. Entonces, hay que cambiar y, tomar una dirección, x elevado a n, de forma, esta dirección la debes tomar de forma que, como digo, haya conflicto. Y ese conflicto se obtiene del hecho de que al sustituir la y aquí, te va a quedar todo en función de x, pues se pueda operar y se pueda simplificar. Entonces se busca la suma, x cuadrado y cuadrado, y entonces tú quieres que x al cuadrado y cuadrado, al sustituir la y por x elevado a n, pues te quede del mismo grado y así poder operar. Olvídate de numeritos, en este caso no tienen coeficientes, trabaja solo con la parte en x y en y, esto x cuadrado igual a y cuadrado, sustituye la y por x elevado a n, elevado a 2, y esto te quedaría x elevado a 2n. X al cuadrado igual a x elevado a 2n, lo igualamos exponentes o grados, 2 igual a 2n, n igual a 1. Este es el valor que te puede llevar a que existan problemas. Siempre hay que buscar eso, ¿eh? No hay que empezar a probar como algunos hacen, porque si empiezas a probar es posible que yo te haya buscado ese valor que probando con 1, 2, 3, 4 pues no te salga, pero no exista el límite. Entonces hay que hacerlo así. Una vez que tenemos esto, tomamos una primera dirección, g sub 1 de x igual a n igual a 1, entonces y igual a x elevado a 1, y igual a x. Pues tomaría más direcciones, pues g sub 2 de x igual a 2x, a 3x, con 2 pruebas, si te dan distintos valores no existirá el límite. Si este valor en alguno de los direccionales te da distinto del candidato que hemos obtenido por iterados, tampoco existiría el límite. Y si no, pues ya pasaríamos a polares. Entonces, g sub 1 de x igual a x, calculamos L de g sub 1, la dirección de g sub 1. Esto sería el límite cuando x tiende a 0, siempre f de x g sub 1 de x. Siempre sustituyes la y por la dirección que has tomado, g sub 1 de x. Ahí lo que está ocurriendo es que te estás aproximando en una dirección al 0, 0. Te estás aproximando en este caso por la dirección igual a x, que sería esta de aquí, ya sea por aquí o por la parte de abajo. Nosotros no distinguimos. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a 0 de f de x, g sub 1 de x es x. Ya simplemente pues hay que sustituir para obtener la expresión de f de xx. f de xx, x tiende a 0, luego es muy próximo a 0 sin ser 0. f de xx, pues xx se sustituiría en la expresión de arriba, porque xx es distinto de 0. Ya sé que muchos hacéis estas cosas sin razonar todo esto, pero hay que hacerlo, hay que razonarlo. Esto 2x por x es 2x al cuadrado y abajo 2x al cuadrado. 2 con 2 se simplifica, x cuadrado con x cuadrado se simplifica, x es distinto de 0, aunque sea muy próximo a 0. Esto te queda, como se va todo el límite cuando x tiende a 0, de 1. Cuando x se aproxima a 0, ¿a qué se aproxima a 1? Pues 1 le da igual a 1. Luego tenemos que el único candidato al límite sería 1. Pero porque las direccionales te dan los candidatos. Sin algún direccional te da infinito o no existe, significa que por una de las direcciones pues no existe, no se aproxima la función, o sea, no tienes un valor, no existe el límite en una de las direcciones. Por lo tanto, eso implica que no existe el límite
porque el límite es el resultado de aproximarte por todas partes y de todas las formas. Entonces el candidato al límite aquí, sin embargo, obtienes que es 1. Pero no habíamos dicho antes que el único candidato era 0. Ya no tenemos que el único candidato es 1. Luego, si existiera el límite, llegaremos a que 0 es igual a 1, contradicción. Así llegamos a que no existe el límite cuando x y tiende a 0, 0 de f de x y. Y como no existe el límite, automáticamente tenemos que f no es continua en 0, 0. Borramos por aquí arriba y lo escribimos. Vamos a borrar. Si quieres repasar, pulsa pausa. Entonces lo ponemos aquí. A ver, antes de eso, vamos a borrarlo aquí. Bueno, lo borro todo y lo escribimos. Ya lo tengo borrado y entonces pues lo dicho. F no es continua en 0, 0. Sería continua en todo R2 excepto en el 0, 0. Y como no es continua, sabemos que automáticamente, como la diferenciabilidad implica la continuidad, la no continuidad, por el contrarrecíproco, implica la no diferenciabilidad. F no es diferenciable en 0, 0. Mira, este trabajo nos hemos ahorrado. Ojo, f no es continua en 0, 0, f no es diferenciable, pero hay que analizar las derivadas direccionales en 0, 0. Porque como sabes, pues puede ocurrir cualquier cosa. De hecho, nosotros cuando introducimos la diferenciabilidad, al principio buscamos una generalización de la continuidad y sabes que hay ejemplos que te llevan a que la existencia de derivadas direccionales en cualquier dirección y derivadas parciales no implican continuidad. En este caso hay que estudiar las derivadas direccionales y como caso particular las derivadas parciales, que son las derivadas direccionales en las direcciones de los vectores de la base canónica. Entonces vamos allá. La derivada direccional, pues tomamos una dirección, un vector v1, v2 distinto de 0. Yo no los cojo unitarios, que perfectamente lo puedes tomar unitario. Yo cojo una dirección sin tomar que sea unitaria. Entonces esto, vamos a ver. La dirección, bueno, pues ya sabes que aunque no sea unitaria, pues te va a dar lo mismo que la unitaria en la dirección que estemos considerando. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada direccional en la dirección de v de f en 0, 0. Y esto, por definición, sería el límite cuando t tiende a 0 de f del punto, en este caso el 0, 0, más t por v sub 1, v sub 2, menos f del punto, partido por t. Observa que esto que hemos puesto aquí adentro no es más que la ecuación de la recta que pasa por el punto 0, 0 en la dirección v1, v2. Cuando hacemos tender t a 0, nos estamos aproximando a 0, 0 en la dirección v1, v2. Entonces esto, si operamos, nos quedaría el límite cuando t tiende a 0 de 0, 0 más tv1, v2, pues 0, 0 más algo es ese algo, y t por v1, v2 es tv1, tv2. Luego tendríamos f de tv1, tv2, menos f de 0, 0, que como sabemos nos sale, si x y es igual a 0, 0, la imagen es 0, partido por t. Entonces esto nos quedaría el límite cuando t tiende a 0 de f de tv1, tv2, esto sería la x, esto sería la y, sustituimos, pero antes razonamos. T tiende a 0, eso quiere decir que t es muy próximo a 0 sin ser 0. Y como v, que es v1, v2, es distinto de 0, esto implica que v1 es distinto de 0 o v2 es distinto de 0. No puede ocurrir que ambas sean 0, porque en ese caso v sería 0 y es distinto de 0, 0. Luego sabemos que t es distinto de 0 y como v1 es distinto de 0 o v2 es distinto de 0,
Entonces, TV1 será distinto de 0 o TV2 será distinto de 0. Porque si ambas fueran 0, como t es distinto de 0, pues tendríamos que tanto V1 como V2 serían 0. En definitiva, ese valor sobre el cual estamos calculando la imagen es distinto de 0, 0, porque alguna de sus componentes es distinta de 0, 0. Y por lo tanto, para calcular la imagen sustituiríamos en la expresión de arriba que tenemos para la f, para aquellos valores que son distintos de 0, 0. Y esto nos quedaría, sustituimos, bueno, menos 0, pues esto se iría, nos quedaría ahí 2x, que es tv1, y, que es tv2, partido de x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado, tv1 al cuadrado, más y al cuadrado, tv2 al cuadrado. Partido por t. Y esto te quedaría el límite cuando t tiende a 0, abajo t, ya veremos lo que ocurre con esa t. Arriba tenemos, operamos la fracción, 2t, t cuadrado, v1, v2, 2t cuadrado, v1, v2, partido de t, v1 al cuadrado, que sería t cuadrado, v1 al cuadrado, más t, v2 al cuadrado, que sería t cuadrado, v2 al cuadrado, que sería igual al límite cuando t tiende a 0, seguimos trabajando arriba, observa que en el denominador de la fracción de arriba podemos sacar factor común de t cuadrado. Sería t cuadrado, y ahora por v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Y arriba tenemos 2t cuadrado, v1, v2, partido de t. Ya ves que esta t cuadrado con esta t cuadrado se puede simplificar y nos quedaría arriba 2v1, v2, partido de v1 al cuadrado más v2 al cuadrado, y esto partido por t. Aquí tenemos que pensar un poquito, porque ahora t tiende a 0, tenemos una fracción, pues sustituimos, y si todo va bien, o sea, si obtenemos un resultado, ese sería el valor del límite. Pero hay que razonar esto que tenemos aquí arriba. Observa que si t tiende a 0 sustituimos, tenemos un denominador 0. Entonces, dependiendo de si lo arriba es igual a 0 o es distinto de 0, si es igual a 0 tendremos 0 partido de 0, y si es distinto de 0, pues tendremos infinito. Infinito porque tenemos un número distinto de 0. Observa que esta fracción que tenemos aquí arriba, el denominador siempre es distinto de 0. ¿Por qué? Porque sabemos que o v1 es distinto de 0 o v2 es distinto de 0. Luego, que sea 0 o no 0, esa fracción que tenemos ahí arriba, depende de lo de arriba, del numerador de esa fracción que tenemos en el numerador. De 2v1, v2. Pero 2v1, v2, ¿cuándo es 0? Cuando v1 es 0 o v2 es 0. Por lo tanto, aquí tendríamos varios casos. Un primer caso, que sería v1 distinto de 0 y v2 distinto de 0. Si eso es así, el numerador de la fracción del numerador sería distinto de 0. Luego en el numerador, en todo, tendríamos un número distinto de 0, partido de 0. Un número distinto de 0, partido de 0, recuerda que cuando calculamos límites permitimos expresiones con denominadores 0, lo que significa es que es muy próximo a 0 sin ser 0, pues un número distinto de 0, como es lo de arriba, partido de 0, te da algo muy grande, te daría infinito. Ese sería el resultado cuando v1 es distinto de 0 y v2 es distinto de 0. Tendríamos un segundo caso y un tercer caso, que sería cuando v1 fuera 0 y el otro caso cuando v2 es 0. El segundo y el tercer caso no se pueden dar a la vez. ¿Por qué? Pues porque no puede ser simultáneamente v1 y v2 0, porque v1 es distinto de 0, v2 es distinto de 0. ¿Qué ocurriría aquí si v1 es 0? Si v1 es 0, nos vamos aquí arriba y observa que tendremos 2 por 0 por v2.
2 por 0 por v2, tendríamos que sería 0. 0 partido por algo distinto de 0 es 0. Luego esto sería 0. Tendríamos el límite cuando t tiende a 0 de 0 partido por t. Pero 0 partido t, t es muy próximo a 0 sin ser 0, es 0. Y el límite cuando t tiende a 0 de 0 es 0. Un poco ajustadillo, lo siento, pero prefiero hacerlo todo ahí. Entonces, en ese caso, tendremos que la derivada direccional sería 0, cuando v1 es igual a 0, cuando la primera coordenada del vector es 0, o sea, cuando nos aproximamos por el eje y. Ahora, v2 igual a 0, pues si nos vamos de nuevo a esta expresión que tenemos para la derivada direccional y razonamos sobre el numerador del numerador, esto sería 0. 0 partido de algo distinto de 0 es 0. Luego en el numerador tendremos 0. Tendremos el límite cuando t tiende a 0 de 0 partido t, lo mismo que antes, 0 dividido de algo distinto de 0, te queda 0. No me sustituyas ahí, no. Primero razona qué es esto y después calculamos el límite. Límite cuando t tiende a 0 de 0 es 0. Luego tenemos que las derivadas direccionales son infinitas cuando v1 es distinto de 0 y v2 distinto de 0, o sea, cuando nos aproximamos por direcciones distintas de las de los ejes coordenados x e y cuando nos aproximamos por direcciones de los ejes coordenados, ya sea con v2 igual a 0, que es con el eje x, o v1 igual a 0, que es con el eje y, pues nos quedan esas derivadas direccionales 0. Entonces voy a borrar y voy a poner todo resumido eso de ahí. Y enseguida pasamos a las derivadas direccionales. Entonces borro, si quieres repasar pulsa pausa. Pues aquí tendremos esa información. Bueno, tengo que decir también que este infinito podríamos precisar más según el signo de v1 y v2. Analizando la situación, podremos obtener más o menos infinito. Pues si necesitaras hacerlo, pues piensas y lo haces, pero en este caso nosotros lo vamos a dejar indicado así. Y bueno, vamos a calcular ya las derivadas parciales en 0, 0. Bueno, si tuviéramos que calcular las derivadas parciales en otro punto, pues como hemos dicho anteriormente, como dado otro punto distinto de 0, 0, encontramos un entorno donde la única expresión que define a f es 2xy partido de x cuadrado más y cuadrado, tendremos que coger esta expresión y derivar respecto de x haciendo la y constante o respecto de la y haciendo la x constante para cualquier punto distinto de 0, 0. Y para calcular las derivadas direccionales, pues podríamos razonar perfectamente con la diferencial, con esa expresión que relaciona la diferencial con las derivadas direccionales. Bueno, lo que nos ocupa, en 0, 0. Entonces, la derivada parcial respecto de x, ya sabes que es la derivada direccional en la dirección respecto de x del primer vector de la base canónica. 1, 0 de f en 0, 0. En cuanto a la derivada parcial respecto y, el segundo vector de la base canónica, 0, 1, f en 0, 0. Pero estos son derivadas direccionales y ya las hemos calculado todas antes. Observa que en este caso tenemos que la v2 es 0. Cuando la v2 es 0, tenemos que la derivada direccional es 0. Y este de aquí abajo, la v1 sería 0. Entonces tendremos el caso segundo, que eso te daría 0. Luego, un ejemplo muy interesante, como puedes apreciar, en 0, 0 tenemos que la función no es continua, por lo tanto tampoco es diferenciable. No existen las derivadas direccionales, o sea, son infinito, excepto en el caso en que tengamos las derivadas direccionales en las direcciones de los ejes coordenados, o sea, las derivadas parciales, solo existen como derivadas direccionales las derivadas parciales y ambas son 0. Como digo, un ejemplo muy interesante.